Hola, ¿qué tal estáis llevando este encierro? Espero que lo tengamos ya casi superado, a ver si se cumplen las previsiones. Bueno, el tema que vamos a ver a continuación, vamos a emplear todo el mes de abril para hacerlo tranquilamente porque tenéis otras muchas tareas del resto de las asignaturas. Comenzamos con la historia y entonces el primer tema es la prehistoria. El prefijo pre ya sabéis que es todo lo que es anterior a la historia y conocemos a la historia como el primer documento escrito. Por lo tanto, siempre que tengamos un primer documento escrito, una prueba de que algo ha sucedido, una moneda, un papiro, una losa de arcilla con unas inscripciones, estaríamos ya hablando de periodo de la historia. No es este tema, será lo que vendrá a continuación, la historia antigua. Por lo tanto, prehistoria, todo lo que sucede antes del primer documento escrito. ¿eh? Si os fijáis aquí, nos habla este texto de que hace 4 millones de años aproximadamente, de los 4.500 millones de años que tiene el planeta, aparece este primer homínido, parte de hombre, parte de animal, no llega a la categoría de homo. En algunos sitios nos dirá que son 7 millones, 8 millones, es muy difícil acertar con la fecha exacta, pero nos vamos a hacer una idea, que surge este primer casi más animal que baja de la selva, que baja de los árboles tupidos y que por necesidades climatológicas, ecológicas, se tiene que adaptar a vivir en otro medio diferente. Ya no tiene los árboles y se tiene que acostumbrar al bipedismo, a hacerse bípedo, sostenerse sobre dos patas para poder ver bien el panorama, el paisaje y ver que hay animales depredadores que lo pueden comer. Por lo tanto, es una medida de defensa. Entonces vamos a ver tres grandes etapas en estos 4 millones de años, que es prácticamente toda la historia de la humanidad. Estas tres partes son el Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. Casi los 4 millones o los 7 millones de años es Paleolítico. Paleos quiere decir antiguo, lítico, litos, piedra, edad de la piedra antigua. Es como el hombre maneja la piedra de una manera muy tosca. Al principio las emplearán simplemente coger la piedra y puede servir como un método de defensa. Los palos, conforme va a ir evolucionando, va a aprender a manejar la piedra, va a aprender a tallarla y posteriormente técnicas mucho más refinadas que harán que maneje piedras muy pequeñitas y pueda conseguir hasta hacer agujas para coser, no de piedra, sino de marfil, de cuernos de animales, etcétera, etcétera. El paleolítico, por lo tanto, es cuando este Homo bípedo consigue ya una destreza muy grande en el caminar, en el desplazarse, y esto es aproximadamente hace 1 millón de años. Todo lo anterior son lo que llamamos los prehomínidos, luego lo veremos en otro esquema. Fundamental, el hombre del paleolítico vive del movimiento. El movimiento quiere decir que son nómadas, se tienen que mover de un sitio para otro en busca del alimento. Por lo tanto, van a vivir de las cosas más primarias, de la caza, de la pesca y de la recolección de los frutos que da la naturaleza. Al principio va a ser, antes de este 1 millón de años, estos homínidos que han bajado de los árboles prácticamente, lo único que comen son vegetales. Los que no se adaptan a comer otra serie de cosas se extinguirán y luego serán carroñeros, aprenderán lo que es la proteína de la carne y ya aprenderán las tácticas para poder cazar organizadamente. Por lo tanto, esto es lo que hace típico al paleolítico, que sean nómadas, cazadores, pescadores y recolectores. Por lo tanto, los instrumentos que emplean son lo que tiene más a mano, fundamentalmente la piedra, la madera y los huesos. Al final ya sobre los 500.000 años antes de Cristo estamos hablando, aprenderán a dominar el fuego. Al principio no lo dominan, lo desconocen. Luego sabrán conservarlo, pero no sabrán originarlo. Y lo que supuso ya un golpe tecnológico muy grande es el saber hacer, mediante fricción de piedra contra piedra o de palos con arcilla, el poder sacar la chispa y poder dominar el fuego. Y eso va a significar que se va a poder calentar, que va a poder mantener a las alimañas lejos de donde viven, en las cuevas, y que va a poder cocinar, con lo cual la carne va a ser mucho más fácil de digerir
y la proteína esa va a hacer que su cerebro también se desarrolle mucho más rápidamente. El segundo paso, ya fijaros, prácticamente 8.000 años antes de Cristo, es hace poco, antes de ayer, se puede decir. La piedra litos se maneja de una manera nueva, eso quiere decir neolítico, edad de la piedra nueva, va a aprender lo que se llama la técnica del pulimentado. Ya no es tallar la piedra golpe contra golpe para conseguir filo, sino además va a rozarla, va como a frotarla, como a lijarla para conseguir más finura. Y el gran invento es el que se inicia en la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, es la gran primera revolución cultural del hombre, aproximadamente en esta fecha. Esto hará que deje de ser nómada, que deje de vivir en las cuevas, que deje de ir en busca de la caza y que se haga sedentario. Ya puede vivir en un sitio quieto porque ya va a tener agricultura y ganadería a mano, con lo cual las necesidades alimenticias van a estar cubiertas. Va a construir lo que se llaman los megalitos, litos, piedra, mega, grandes piedras, grandes monumentos de piedra. Esto se da tanto en el Neolítico como en la Edad de los Metales. Ya lo veremos luego en el siguiente esquema, que los megalitos nos lo dan en la Edad de los Metales. Por lo tanto, estamos en esa época. Por lo tanto, es un gran desarrollo tecnológico, primera gran revolución tecnológica. Aprende a manejar la cerámica, porque lógicamente si tiene agua, si tiene aceite, si tiene vino, pues lógicamente esto lo va a tener que dejar en vasos, en vasijas. Por lo tanto, aprende lo que es la cerámica y ya aprende alimentos ya que requieren una transformación, como puede ser de la leche llegar al queso, o de la uva para llegar al vino, o de la cebada a la cerveza. Y finalmente la Edad de los Metales es la última gran época, 3.500 años antes de Cristo, donde utilizan primero el cobre, que lo puede conseguir de las piedras que están en la naturaleza, y eso si se calienta se puede separar lo que es el metal, pero el cobre tiene un problema, que es muy blando. Para herramientas defensivas no sirve, sí para vasijas. Luego aprenderá a manejar el estaño, pero le pasa lo mismo que al cobre, que es blando. Pero un golpe tecnológico muy fuerte será que aprenderá que mediante una aleación, mediante una mezcla de cobre y estaño, se va a conseguir el bronce, que ese sí que es un material duro, por lo tanto, defensivamente es muy importante. Y ya finalmente será el dominio del hierro, prácticamente cuando llegan los primeros documentos escritos. Por lo tanto, van a surgir estas aglomeraciones de pequeños colonos, van surgiendo las primeras ciudades, que van a ser siempre en las orillas de los grandes ríos, y lógicamente esto va a hacer que la gente se especialice en un trabajo determinado. Por lo tanto, esta especialización del trabajo va a permitir que se intercambien lo que yo produzco por lo que tú produces. Por ejemplo, si yo produzco trigo, te voy a dar trigo para que puedas hacer pan, pero tú me vas a dar, por ejemplo, pues conejos porque eres un gran experto en ganadería de conejos. Vamos a ver, hay un esquema que tenéis en la última hoja del cuadernillo, a ver si lo consigo por aquí, que lo vamos a comentar, que es este de aquí, para que tengamos una idea más clara también de lo que es este tema de la prehistoria. Vamos a ver aquí. Así lo vemos un poco más detallado. Ya veis la prehistoria, los tres grandes bloques que hemos visto en el anterior esquema. El paleolítico, edad de la piedra antigua, el neolítico, edad de la piedra moderna, y la edad de los metales. ¿Qué es lo que hemos visto del paleolítico? Pues que el hombre es nómada, se mueve de un sitio para otro. La alimentación, lógicamente, se basa en la caza, en la pesca y en la recolección de los frutos. Lógicamente va a tener épocas muy frías, con lo cual se van a tener que mover a espacios más cálidos, van a vivir siempre en espacios como puedan ser las cuevas o pueden ser pequeños campamentos, pero siempre muy móviles, detrás de la caza. Ya tienen ritos funerarios y creencias sobrenaturales, por lo tanto ya vemos que hay no enterramientos, sino que vemos, por ejemplo, restos humanos de personas que han sido cuidadas por la tribu o por el grupo. Por lo tanto, ya vemos que creen, que se preocupan del familiar y que pintan, ya veremos cómo pintan. Por lo tanto, ya tienen una espiritualidad, una creencia que se significa en este arte rupestre con este significado mágico. Cuando vemos las pinturas de Altamira, por ejemplo, ellos están pensando en que mañana van a tener una buena caza, van a ser protegidos por los espíritus.
surge en esta época el concepto de la hominización, que es esta evolución de este monito prácticamente que baja de los árboles hasta lo que es la especie más actual. Fijaros, aquí tenemos todas estas especies, empezando por el Australopithecus, que es este primero que baja del árbol, se puede decir, que empieza a hacerse bípedo, pero con muchísimas dificultades. Y a partir de aquí ya vemos cómo estos homos ya tienen categoría de homos, de humanos, pues reciben diferentes nombres. El Homo habilis, habilidoso porque ya maneja muy bien los dedos de las manos para fabricar las herramientas. El Homo erectus, porque va perfectamente en estado bípedo y puede ya soportar grandísimas distancias, saldrá de África, llegará hasta Asia. Este Homo erectus evolucionará, todos ellos se extinguirán en Europa al hombre de Neandertal, Homo de Neandertal, que también desaparecerá. Los últimos vestigios se dieron en Gibraltar. Y aparece una especie completamente nueva, que es el Homo sapiens, que somos nosotros, hace aproximadamente 200.000 años, con lo cual somos una especie muy moderna dentro de todos estos que llevan desde prácticamente más de 1.000.000 de años. ¿Qué supone la hominización? Pues unos cambios evolutivos muy fuertes. El biperismo que hemos dicho, que camine sobre dos piernas. El habla y el lenguaje, que lo conseguirá porque la tráquea se transforma, las cuerdas vocales igual. Eso hará que pueda producir sonidos y posteriormente vocabulario. Gracias a la inteligencia por el aumento de la capacidad craneana. Esta proteína de la carne va a producir que tengamos más cerebro, la cabeza crezca, de los pequeños monitos como los Australopithecus, que prácticamente tenían 300 centímetros cúbicos, al Homo sapiens o al Homo de Neandertal, que tenemos 1.500, prácticamente 5 veces más. Un Australopithecus sería como un botellín de cerveza, y un Homo sapiens, lo que nos cabe en la cabeza, es prácticamente como una botella de 1,5 litros de Fombella. El pulgar oponible, a diferencia de los monos, este pulgar hará que manejemos muy bien la pinza, y que podamos hacer objetos finos. La teoría de la evolución, lógicamente, ¿por qué evolucionamos? Pues surge por Charles Darwin, en el siglo XIX, cuando tras un viaje por el mundo, pues se dio cuenta de que había unos animales adaptados a las circunstancias y que cambian físicamente por eso. Por lo tanto, hay una selección natural en el cambio. Esto es lo que produce esta selección natural, que hayamos llegado nosotros a lo que somos y otros hayan desaparecido. ¿Quién no nos dice que a lo mejor el Homo sapiens dentro de 2 o 3 generaciones desaparece por enfermedades, coronavirus o vaya usted a saber? Por lo tanto, tenemos estos 3 periodos, el paleolítico inferior, el medio y el superior, en los que podemos dividir estos 4, 5, 6 millones de años, que son muchísimos. El neolítico, fijaros cómo tenemos aquí la gran revolución neolítica que hemos dicho, gran revolución por el nuevo material y porque el hombre se hace sedentario y ya no tiene que moverse en vías de conseguir caza. Prácticamente es lo que hace que produzca excedentes y con los excedentes alimenticios pueda negociar, pueda mercadear, pueda hacer el trueque y de alguna manera pues esto signifique para él un gran avance. Hay grandes inventos como la metalurgia, la rueda, el arado, aparecen los poblados, aumenta la población, hay una jerarquía social, por lo tanto se hace especialista y eso es lo que hace que pueda conseguir los trueques. Y finalmente tenemos ya la edad de los metales, la edad del cobre, ya hemos dicho antes, metal muy blando, mezclado con el estaño va a producir el bronce, que no lo produce la naturaleza, no es un elemento de la tabla periódica de los elementos que estaréis viendo con Olga, sino que el bronce es una mezcla, una aleación de cobre y estaño. Y finalmente el hierro. Y en esta época, por eso hemos dicho que en el anterior esquema también lo ponía con el neolítico, será el megalitismo, litos, piedra, mega grandes piedras, grandes construcciones. Los menires, por ejemplo, los tebeos de Asteris, esas grandes piedras que servían para señalar enterramientos, el alineamiento, que serían varios menires juntos en línea recta. El cromlech, cuando cogemos esos grandes menires, esto sería como un menir, y los ponemos en forma redonda. El dolmen, cuando cogemos un menir más pequeñito y otro menir por arriba y hacemos una especie de mesa. Eso ya se convierte en un dolmen. Y si tenemos más menires, pues será también un menir, pero ya con más piedras, totalmente rodeado por piedras. Y luego un sepulcro de corredor son los primeros enterramientos que se producen con una especie de corredor de piedras y dentro pues podríamos poner a los muertos de las familias de todos estos personajes que terminarán por
poner punto final a la prehistoria y aparecerán en esta época ya los primeros documentos escritos, que será el siguiente tema que veamos, pero ya en el mes de mayo.